Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Sientes en tu vida que algo reclama tu ser, es Cristo que te envía su mies. Hay niños en la calle, detrás de las paredes, que nadie escucha, atiende a su llamado. Hay tanto por hacer, hay mucho que construir, con tu voz, con tus manos y energía, lo podremos lograr. Solo faltas tú, solo faltas tú. Se realizará. Solo faltas tú, solo faltas tú, solo faltas tú, y este sueño se realizará. Bueno, muy bien, Moni. Qué pena con ustedes. Vamos a empezar este momento nuevamente retomando el Evangelio del día de hoy. Leamos el Evangelio, por favor, Moni. Evangelio según San Mateo, versículos 28 al 30. Dice: En aquel tiempo Jesús dijo: Vengan a mí todos los que están fatigados, agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, bendito sea el Señor con la palabra que el Señor nos regala el día de hoy, y que sea un momento maravilloso para poder empezar este día. El Evangelio, el Señor ha venido hablando de una manera muy fuerte en estos días a través del Evangelio, ¿no es cierto? Ha sido fuerte con sus apreciaciones, ha hablado muy duro con respecto a quien le sigue. Realmente, como bien, si nosotros no somos constantes, todo lo que nos puede suceder a nosotros. Ay de ti, decía mi Señor, ¿verdad? Ay de ti si tú has recibido un milagro, si has recibido la presencia de nuestro Señor Jesucristo, si has recibido de esa unción de Dios en tu vida y realmente no correspondes a ese llamado que tienes. Y ay de ti, dice nuestro Señor Jesucristo. Y hoy dice algo muy lindo, pero muy hermoso.
y dice, si tú estás fatigado y cansado, ven a mí. Acércate a mí, porque en mí vas a encontrar reposo. En nadie más, ¿no? O sea, bien Pablo lo decía, ¿a dónde más voy a poder ir si es que no encuentro a dónde más? ¿A dónde has ido tú? ¿A cuántos sitios has recurrido constantemente para poder tratar de encontrar un reposo y encontrar de pronto un sosiego frente a las situaciones diarias, ¿no? Precisamente es difícil encontrar en el mundo sosiego y reposo, o sea, ahí no se encuentra nada que nos traiga ese descanso. El mundo nos trae esa carga, el mundo nos trae las preocupaciones, las ansiedades, las depresiones, las amarguras, los conflictos, las peleas, toda la cantidad de situaciones que en vez de traernos descanso realmente nos están trayendo una carga mayor. Y el Señor nos está hablando precisamente de que acepten su yugo, y su yugo, pues aquí en el campo cuando se utilizaban las yuntas, ¿no? Como ese yugo que utilizaban para bueyes, unir sí, de los bueyes de un buey al otro buey para poder hacer el arado del campo. Es como con qué te estás uniendo tú, ¿no? Con qué, de dónde o cuál es el buey que va a guiar un poco ese como la hilera, como la zanja para poder sembrar. Y Él nos está hablando de aceptemos el yugo de Él, y el yugo de Él es esa unión que Él tenía precisamente con Dios, con el Espíritu Santo, en esa Trinidad perfecta, una Trinidad que lo mantuvo fuerte, una Trinidad que definitivamente le dio la valentía para enfrentar todo lo que él iba a enfrentar precisamente a través de la pasión. Pero a pesar de esa situación tan difícil y dolorosa que él vive, él estuvo en una tranquilidad, estuvo manso, estuvo humilde de corazón. O sea, si él no hubiera estado en esa unión con Dios Padre, yo me supongo que lo que tuvo que soportar, que no lo ha soportado hombre alguno, hubiera sido terrible, ¿no, Rafa? Porque yo me supongo, si uno se corta, solamente se chuza un dedo con un alfiler y uno ya está, ay, pobre de mí. Una cocedora. Imagínense, ay, pobre de mí. Como duele esa cocedora. Entonces imagínense, todo lo que él vivenció hubiera sido terrible si él no hubiera estado en esa unión con Dios Padre y con el Espíritu Santo. Precisamente no hubiera sido manso, no hubiera sido humilde, si se deja llevar por esa carnalidad que había también en él, que estaba en ese momento destruyendo completamente, y no, que hubiera sido de nosotros. Bueno, y es bien interesante vengan a mí los cansados y cargados. Cansancio, ¿sí? Y cargas. O sea, cuando hablamos de cargas es tremendo, porque mi yugo es ligero, ¿cierto? O sea, es bien curioso, ¿cuál es el yugo del Señor? O sea, ¿por qué Él dice que es ligero? ¿A qué se refiere con respecto a que Él, en el Evangelio, ¿no es cierto? Dice que mi yugo es ligero, y ese yugo, o sea, es lo que bien tú dices, en los bueyes, lo que les colocaban en sus cuellos, ¿no? Para poder ellos arar la tierra, como bien tú recuerdas, como tú lo dices, y ir haciendo las eras, ¿sí? Los canales, como tú dices. Entonces esas eras, o sea, un trabajo se le coloca al buey porque hay que trabajar, porque mi yugo es ligero. O sea, el yugo es pesadísimo. Yo no sé si tú los conociste, Moni. Es en pura madera, eran en pura madera, porque actualmente ya no utilizan, porque ahora son tractores, pero aún así hay sitios, en algunos sitios, que siguen utilizando los bueyes. Y es curioso porque, ¿por qué se refiere al yugo? Pudo haber utilizado otra cosa diferente para referirnos que realmente lo que aparentemente del ojo humano para ti es mucha carga, para él no lo es. Que si aparentemente mi yugo, dice, es ligero, mi carga es liviana, o sea, sígueme, porque no te voy a dejar lo que tú aparentemente ves como pesado, para mí no lo es, y te voy a colocar algo mucho más liviano que tienes que cargar. Y luego dice, recoge tu cruz y sígueme. ¿Sí ves? Es impresionante. Mira, por ejemplo,
bien, como dice esta versión que me pareció tan hermosa de igual manera, y habla sobre la carga que a veces tenemos que llevar, porque es ligera, es ligera. Mira, dice, en aquel tiempo, exclamó Jesús, venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo os aliviaré. Aliviaré esa carga. Cargad con mi yugo y aprended de mí. O sea, ¿de quién debemos aprender? De él. Jesús. Sí, de nadie más. ¿Cómo vamos a tratar de llevar una carga que no podemos, sino solamente de él? Y dice después, yo soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es ligero y mi carga es liviana. Mi yugo es Mi llevadero. yugo es llevadero y mi carga es ligera. Habla de yugo y carga. ¿Sí te das cuenta? O sea, es algo muy sencillo, pero tenemos que aprender de él. Y él dice, porque soy manso y humilde, y precisamente el evangelio de ayer hablaba de la humildad, mon. Y el día anterior también hablaba de el ser obedientes y el ser agradecidos con las cosas y tener arrepentimiento frente a las situaciones y aprender que somos mansos y humildes y que tenemos que aprender de él, de nadie más, para poder llevar y sobrellevar esas cargas tan difíciles que tenemos. Mon, y no es a través del hombre que se puede llegar a esa carga, es de él, pero tenemos que aprender de él y tenemos que realmente ser esas personas mansas y humildes, como él lo dice, porque él es, en su carga es ligera y su yugo pues es muy, muy, muy liviano. Podemos llevar sus cargas, ¿no? Y precisamente, Rafa, cuando uno ha llevado ese proceso con Dios, uno se da cuenta que mientras que tú tienes solo la carga del mundo, la carga de los problemas, la carga de las dificultades, la carga de un trabajo donde no te sientes satisfecho, la carga del mundo como tal, esa carga del mundo pesa mucho. Entonces entramos en unas situaciones anímicas, en unas situaciones físicas, en fin, todo que nos hacen desgastarnos seriamente. Pero cuando realmente empezamos en ese proceso de conocer de Dios, de amarlo, de conocer su palabra, de sanarnos a través de él, uno se da cuenta que pueden darse los problemas, porque los problemas se siguen dando. O sea, uno no deja de tener dificultades, pero ya es muy diferente la visión, ya es muy diferente cómo se aborda el problema, ya se siente más tranquilidad, ya uno no entra en esos estados tan profundos de angustia, desesperación, de depresión, nada de eso. O sea, ya uno sabe que, es un desencuentro, por decirlo así, y en el Señor, o sea, si ya uno recurre a Dios, y ya uno más fácilmente supera cualquier situación. O sea, no se llega a que las emociones, los sentimientos dominen tu vida, sino que es el Espíritu de Dios quien tú le das la oportunidad que se domine tu vida, y eso hace que tu carga realmente es muy sencilla. O sea, ya la dificultad que tengas con tu esposo no trasciende a esos momentos tan duros y tristes y difíciles y agobiantes que uno puede tener, o con los hijos igualmente. O sea, ninguna problemática se da tan profunda. O sea, ya es más sencilla, ya es más llevadera, ya tienes la esperanza, ya tienes la fe, ya tienes el amor para poder perdonar, ya tienes muchas cosas para superar la situación que el mundo te pueda estar planteando. Entonces, realmente uno tener el yugo del Señor es dejarnos enseñar por parte de Él. O sea, Él es por decirlo así, en el ejemplo de los bueyes, el buey principal que nos lleva por un camino específico hace precisamente esa zanja, y uno simplemente continúa el camino tranquilamente y se puede hacer la labor. Esa labor hermosa donde no solamente nosotros vamos a salir beneficiados aprendiendo de él, sino que detrás de nosotros vienen nuestros hijos, vienen otras personas que nos conocen, y que vale la pena ese trabajo. Realmente vale la pena ese aprender del Señor, llevar el yugo del Señor, porque de verdad sí hay descanso, sí hay paz, sí hay tranquilidad, sí hay una esperanza, sí hay un mañana.
ya hay una posibilidad de soñar por ese mañana, no desde que toda esa cantidad de cosas que al principio a uno le agobian, de tener cosas, de conseguir cosas, de llenarte de cosas. No, ya hay un mañana de esperanza donde tú vas a ver esa una familia que está creciendo, que está hablando de Dios, que está siendo feliz, que está solucionando dificultades, que busca la manera de seguir transmitiendo lo que el Señor nos va enseñando a través de su palabra, de la oración, de lo que Él de esa carga que Él nos da de Él. Claro que sí, mi amor. Y fíjate que a mí me llama mucho la atención porque necesariamente estas reflexiones las llevamos siempre al plano mariano sobre la Virgen María, porque necesariamente este es el anticipo de lo que nosotros hacemos todos los días a las 5:30 de la mañana, hora Colombia, es el Santo Rosario. Y hacemos una meditación para poder adentrarnos en ese encuentro con nuestra Madre María. Tener esas cargas, lo que nosotros como psicólogos todos los días tenemos que estar escuchando, es las personas que vienen tan agobiadas, sobre todo con el matrimonio, Moni, con los hijos que son rebeldes, con los hijos drogadictos, con las esposas de pronto que se han ido también por un hombre y situaciones que se dan al interior. Y a veces revolvemos, como bien tú dices, los sentimientos frente a muchas cosas y nos dejamos llevar por esa emocionalidad y por ese impulso de pronto de agredirnos, porque ya estamos cansados. O sea, hay un cansancio en todo aspecto, ya del maltrato estamos cansados, de la violencia que estamos recibiendo al interior de la familia y no podemos, es que no hay otra forma diferente que poder llegar a la parte de nuestro Señor Jesucristo y a través de nuestra Madre María de igual manera también llegar a la presencia de nuestro Señor. O sea, no hay otra forma. Nosotros como psicólogos, por la misma vida que tuvimos que llevar como pareja, no encontramos otra solución, ni la psicología nos ayudó a nosotros frente a eso, no nos ayudó. Mónica psicóloga, yo psicólogo en una universidad comunista, todo lo que tuvimos que vivenciar nuestros hijos en proceso de estar en unas depresiones profundas y tratar de quitarse la vida. O sea, era un caos. Y hasta donde nos tocó recurrir realmente a la fuente de vida y lo encontramos. O sea, mi esposa a través de la palabra, en mi caso a través de mi Madre María, encontramos realmente ese camino perfecto donde uno ya de verdad vive una vida mucho más tranquila. No dejamos de tener dificultades, en especial mi esposa conmigo, porque yo soy medio complicadito, ¿sí? No dejamos de verdad de tener dificultades. No, también mi esposa es medio complicadita. Sí, los dos somos los dos hacemos la unidad de ser complicaditos, ¿sí? Porque tenemos cosas que trabajar. O sea, nosotros todos los días tenemos que depurar. Si un predicador habla de panacea con respecto a la parte de Dios, y él también tiene sus conflictos. O sea, todos tenemos nuestros conflictos. Llegaremos tal vez a la presencia de Dios todavía solucionando cosas. Pero bendito sea mi Dios por las dificultades, pero ahora les aseguro que las cosas son, uy, bendito Moni. Bueno, ya dejamos de pelear por una semana entera, nosotros demorábamos, acumulamos. Mejor dicho, casi no teníamos tiempo de descanso, siempre era de pelea. Sí, y poco los momentos de compartir agradables, o sea, realmente era un infierno. Sí, ahora pues bueno, de todas formas, como les comparto, no dejamos de tener las dificultades, pero ya realmente son más llevaderas, no son, y la familia ya vive en más armonía, nuestros hijos, nuestros nietos. Hay mayor armonía, se siente por ejemplo en el comedor, ¿no? Cuando nos sentamos, la alegría, la algarabía. A veces de pronto ustedes cuando escuchan nuestros programas escuchan a los perros latiendo, los niños gritando, porque hay mucho juego en la casa, hay mucha diversión porque se reina la paz. Yo sí les sugiero, realmente busquen la fuente viva. Nosotros hemos insistido últimamente en el Rosario de la Paz, que cada uno de ustedes conozca, lo lleven allí en sus hogares, búsquenlo, es muy bonito. Allí en YouTube vas a encontrar un sacerdote que habla sobre el Rosario de la Paz. Nosotros hicimos un programa sobre la paz, ¿verdad? La paz en el hogar se llama así ese programa. Escúchenlo, es muy bonito y es la única manera. O sea, y de antemano te digo que fácil no es. Al principio pues uno acomodarse a las exigencias de mi Señor no son sencillas, porque es que uno tiene que quitarse los apegos.
O sea, empezar a quitarse las costumbres que uno tiene en su diario actuar. Quitarse la costumbre de estar viendo televisión todo el santísimo día. A propósito, ya casi no vemos televisión, ¿no es cierto? Es muy raro. Mi hijo que pone a veces las noticias, pero es el que las coloca, porque eso de por sí ya actualmente las noticias, a mí personalmente estar viendo que tantos muertos, que tantos heridos, que tantas cosas, que tantas UCIs, que, bueno, mejor dicho, eso es la solución, es Dios la solución, no es el hombre ni los médicos, es Dios la solución, pero la gente del mundo no la quiere creer, ¿sí? Entonces, eso a mí personalmente no me llama la atención. Yo quiero estar realmente en esa armonía de estar buscando a Dios, y ahora sí que estoy más empecinado en buscar de Dios, porque ver un alma que se convierte a través de un mensaje, digo, Dios mío, qué bendición, y con más entusiasmo estamos realmente comprometidos. Entonces, lean la palabra, estudien la palabra, porque si no conocen de mi Jesús, el Evangelio lo dice, conózcanme, ¿sí? Pero aprendan de mí. Pero ¿cómo? A ver, ¿cómo vas a aprender de él? Dime, ¿cómo? Si no estudias, ¿cómo aprendes? Solamente quedándote con la meditación que nosotros hacemos, esto es muy mínimo. Leyendo la palabra, ya leí el Evangelio, amén, papá, gracias por el Evangelio, chao, me voy, y otra vez vuelve la mula al trigo con los mismos problemas. Así no vas a aprender de él. Para aprender de él tienes que estudiar. A ver, ¿uno cómo aprende? Pues estudiando. ¿Y uno cómo estudia? Pues metiéndose realmente. Acuérdate cuando tú estabas en el colegio, ¿cuánto tiempo dedicabas en el colegio a estudiar? ¿Cuántas horas? 8 horas, ¿verdad? 7 horas. 7 horas, ¿no es cierto? Pero toda la tarde también seguías estudiando. O toda la mañana o toda la tarde, o llegabas a la casa a seguir haciendo tareas. ¿Sí? ¿Cómo aprendías un trabajo nuevo? ¿Cuánto te demorabas en un trabajo nuevo? En la universidad. O en la universidad, ¿cuántos libros no te quedabas estudiando y trasnochándote? O sea, aprendan de mí, ¿no es cierto? ¿Y cómo debo aprender? Pues estudiando. Estudia. ¿Quieres salir de la dificultad que tienes? Pues estudia, de lo contrario no vas a poder. Imagínate, y dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. O sea, hay que aprender de él a ser manso y a ser humilde. Claro. Porque si no... Y bueno, y hay otro discurso, ¿no es cierto? Porque necesariamente para ser manso y humilde, vean la historia de Moisés. Arrogante, pasa por el desierto y aprende a ser manso y humilde. ¿Quién aprende de otra persona manso y humilde? Pues mi Jesús, primero que todo. Y quien lo sigue, por ejemplo, Juan Bautista. No tenemos que andar por el desierto comiendo miel y vestidos de piel de camello, ¿no? Con pelo de piel de camello, ¿no? No, para nada. Sino es aprender de él, o sea, motivarte. Acompáñanos al Santo Rosario. Nuestra mamita María nos lleva a conocer a nuestro Jesús. La gracia de ella te lleva a tener ese discernimiento. Recuerda, nosotros pues tenemos como advocación a nuestra Madre de Guadalupe, y tan linda cuando se encuentra con San Juan Diego y como San Juan Diego se quiere ir por la curvita, ¿no? Pero cuando ya estás al lado de mi mamá, ella te va a seguir buscando siempre, porque tú eres su regalo, tú tienes ese llamado. Y San Juan Diego trata de salir corriendo porque está su tío enfermito, y como no le hicieron caso allá en la iglesia, entonces trató como de evitar a mi mamá, pero mi mamá siempre te va a salir al encuentro, siempre. Porque tú ya eres un regalo. Si tú estás con nosotros, acompañándonos en el rosario, estás viendo este mensaje, es porque de una u otra forma tú ya tienes un llamado. O sea, a ti ya te han escogido de una u otra forma para soltar ese yugo, sino que tú sigues cargando con eso. De verdad sigues cargando con ese peso, sigues cargando con ese pasado cuando tantas veces te han dicho, suéltalo, ven, tantas veces. Tal vez es esa barquita que tú estabas esperando. Hasta hoy de pronto estabas pensando decir, ya no más matrimonio. Ya no más esposos, yo prefiero tirar la toalla, ya me quiero suicidar, ya quiero, mejor dicho, acabar con todo. Porque lo pensaste tal vez, y hoy está llegando ese mensaje a tu corazón. Ven a donde mi mamá, conócela, y te darás cuenta que ella de igual manera, a través de su gracia, te va a llevar a la presencia de mi amado Jesús de Nazaret. Hay dos tipos de verdad de cansancio, un cansancio espiritual y un cansancio físico. El cansancio físico es más fácil recuperarlo, no tanto con medicamentos, sino realmente dejando que el cuerpo descanse. Por ejemplo, hay rutinas
deportivas que nos ayuden a relajar el cuerpo. Por ejemplo, el movimiento de los pies, el colocar los pies levantados, el uno descansar un poquitico, el oprimir la espalda, a uno le ayuda a descansar, el que le hagan un masaje en el cuerpo. Eso le ayuda a descansar y a relajar el cuerpo. Cuando uno está, bueno, yo fui deportista, entonces eso uno se descansa mucho el cuerpo, ¿sí? Y de por sí el medicamento yo no los tomo. Por ejemplo, a mí en alguna oportunidad nosotros teníamos las olimpiadas con los chicos en la institución y eran olimpiadas donde eran 3 semanas de extenuantes, salir un partido de fútbol, otro de voleibol, otro de microfútbol, otro de baloncesto y atletismo, pruebas jocosas, bueno. Es una locura esas semanas. Menos mal que se redujo solamente para una semana, pero antes eran 3 semanas seguidas. Entonces nosotros participábamos en ellas como educadores y coordinadores de programa, participábamos en esas pruebas. Y el cansancio era impresionante. Entonces a mí me enseñaron a uno con medicamentos, uno estar bien. Uy, cómo es delicado. Es delicadísimo doparse. ¿Sí? Entonces un amigo me dijo: Rafa, usted tiene un partido de baloncesto importante y usted juega muy bien, usted va por ese campeonato. No, hermano, yo estoy muy cansado. No, pues que inyéctese vitamina C y tome yo no sé qué de otro multivitamínico y te das cuenta que vas a poder Red Bulls, por ejemplo, actualmente, ¿no? Oye, cómo es delicado esas cuestiones. Yo les digo, cuidado con eso. Esos energizantes yo lo comprobé en mi cuerpo. Yo les cuento, fui deportista que todos los días jugaba fuerte. Entonces, tomé eso, me inyectaron vitamina C, lo que haya sido, complejo B, lo que haya sido que me han inyectado. Y tomaba pues esos vitamínicos, pues entonces lógico, yo flotaba. Ese día jugué a las 1000 maravillas y ganamos el campeonato, ¿sí? Yo feliz. Después de eso entró mi cuerpo en un desgaste impresionante. Lo poquito de energía que el cuerpo utiliza para tratar de estar en esa homeostasis, yo se lo había sacado a punta de medicamentos. O sea, me exigí tanto que después duré más o menos, como yo creo que una semana prácticamente acostado en cama. No podía ni levantarme. No solamente por el desgaste, sino por el esfuerzo más allá de lo normal que había tenido y sobre todo por los medicamentos. Entonces, eso de utilizar medicamentos o utilizar energizantes para no estar despierto, yo se los aconsejo, no lo utilicen, porque estás sobresaturando tu cuerpo con algo que no es natural. Y fuera de eso, de igual manera también, esos energizantes empiezan a ir acumulándose paulatinamente el calcio y empiezas a tener los cálculos en los riñones, que eso sí duele. Yo sufrí de eso. Duele profundamente. Eso es impresionante. Entonces, en ese sentido sí es muy delicado con respecto al agotamiento y al cansancio físico. Hay formas de relajarlo. Incluso tú allí en YouTube puedes encontrar estrategias de cómo de verdad descansar tu cuerpo. Pero hay un cansancio que es mucho más fuerte, que es el cansancio espiritual. La desesperanza, llamémosla así. El cansancio emocional. Más que espiritual, es el cansancio emocional. Cuando uno en la mente ya está cansado. Cuando uno ya está desesperanzado de alguna situación. Y ese sí que es complejo. Porque ese cansancio lleva, pues básicamente, a que el cuerpo se empiece a lesionar. Empiecen a tener enfermedades. En especial todo lo que tiene que ver con las coyunturas, con los ligamentos, con los músculos y con los huesos. Muchas enfermedades, como por ejemplo la artrosis degenerativa, que no tiene cura algunas de ellas, el mismo reumatismo, son enfermedades que básicamente son producto de una carga emocional excesiva. Porque cargas con cosas de su pasado, heridas emocionales que no has podido solucionar, situaciones complejas que cargas todavía. 2 enfermedades típicas de la, llamemos así, de un mal comportamiento tanto alimenticio como de no tener una rutina, lo que es
la gastritis y lo que es la sinusitis. Esas dos enfermedades son productos de descuidos que nosotros hemos tenido con nuestro alimento, por no tener una rutina, y de igual manera también por entrar en estados de calor y estados de frío. Entonces eso hace que tengamos nuestro cuerpo soporte, como esa estructura ósea tiene que soportar absolutamente todo, y sobre todo la parte neuronal empieza a verse afectada, ¿sí? Por eso es que de igual manera también todas esas situaciones que se dan frente al dolor que se experimenta en algún lado, lo que son las neuralgias, es increíble, de verdad, y son producto debido a todas las situaciones emocionales que cargamos, ¿sí? Es importante lograr ese reposo, ¿sí? Lograr ese reposo. Ese reposo, yo ahora que soy netamente mariano, que soy creyente en mi Madre María, porque la encontré, ¿sí? No por teoría, no porque alguien me indujo, no porque mi mamá haya rezado toda la vida por mí, o porque mi mamá me haya dado esa inducción o me haya motivado a ser mariano, no, porque realmente por pedir y por estar frecuentemente en los rosarios logré esa revelación de mi mamá. Mi mamá es real, existe, así se diga que no, existe, es real, y ella realmente da ese descanso, ese sosiego. La palabra de hoy es muy linda y tiene que ver con esta pregunta, mira lo lindo. Vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar, porque mi yugo es ligero y mi carga es liviana. Tiene que ver con esa palabra, porque llegamos cargados y cansados no de un esfuerzo físico, sino llegamos cansados de una vida de maltrato, de abandono, de abuso, de que nos hayan menospreciado, de que nos hayan hecho un cero a la izquierda, que nos hayan hecho lo peor de lo peor, que todos los días nos decían o nos siguen diciendo es que tú no sirves, es que tú eres malo, es que tú, y siempre nos rotularon con algo negativo y nos colocaron nombres falsos a nuestras vidas, ¿sí? Y eso, que eres bruto, que no sirves para nada, que para qué yo lo traje al mundo, y antes una autoridad, porque las autoridades, la palabra de la autoridad tiene más peso y más fuerza. Y eso hace que de una u otra forma esa palabra que se dice, marque la vida de alguien de una manera determinante. Y por eso tenemos que aprender a descansar. ¿Y cómo se descansa? Personalmente yo hice yoga, pero fue muy, muy incipiente lo que yo hice de yoga. ¿Sí? ¿El yoga ayuda? Sí, pero no me ayuda a transformar mi vida. El problema del yoga es que es nueva era y fácilmente me lleva a otra religiosidad diferente y me lleva a estar pensando en los mantras, en los no sé, chakras, en yo no sé qué cosas por allá de yo no sé dónde, que personalmente no me interesa, porque encontré que la verdadera paz se encuentra en la oración. Mi Madre María me lo enseña con su vida, con su actitud, con su comportamiento. La oración con el que me crea, la oración con mi Padre, la oración con mi esencia. Hay una frase que me gustaría que la profundizaras. Cuando yo me pongo en contacto con mi propia existencia, o sea, con Dios, con mi papá, cuando me pongo en contacto con Él, el cambio se produce sin esfuerzo ni planeación. No necesitas de otras personas más, sino ponerte en contacto con Dios. Incluso hay estudios científicos del poder de la oración. La oración sana, científicamente sana, porque empieza a haber una oxigenación en tu cerebro, y al haber esa oxigenación en tu cerebro las ideas te fluyen, vas a estar mucho más tranquilo, más sereno para observar las situaciones que están dándose alrededor y vas a poder dar una solución práctica. Un amigo, por ejemplo, en la universidad, me acuerdo tanto, yo no decía, ¿por qué este hombre se pierde antes del examen? Sí, se perdía. ¿Y qué hacía? Se metía al baño y se metía un bareto, decimos nosotros, bareto al cachito de marihuana. Sí, y llegaba todo marihuanado. Hacer los exámenes, pues claro, esa marihuana le tenía ese efecto y tenía claridad, pero estaba teniendo una contraefecto en su cuerpo porque necesariamente pues estaba perdiendo prácticamente después la capacidad de concentración y dependía de la marihuana. Qué chistoso mi compañero. Sí,
Y entonces, porque tenía un poco de lucidez, pues le iba bien. Sí, porque de una u otra forma se lo ayudaba, pero es que yo no necesito ni marihuana, ni necesito esos Red Bull o esas adictivos, porque son adictivos para estar bien. Lo que necesito es la oración. La mejor manera de tú descansar emocionalmente, espiritualmente y llevarle tranquilidad a tu cuerpo es desde la parte espiritual. No hay otra. No es haciendo yoga, no es haciendo meditación trascendental dentro de la nueva era o el budismo. No es desde allí, es desde nuestra actitud espiritual. Nosotros como marianos que somos, yo, Mariano, ya ahora sí lo digo con una alegría. El Santo Rosario meditado, cómo es de hermoso. En estos días pues escuchábamos el testimonio de Alejandro, con sus crisis de ansiedad, de sus crisis de pánico, desde muy pequeño por la situación que vivenció con su padre, debido a tanto maltrato. Cuando empieza en el Rosario y empieza a hacer nuestros seminarios, empieza a tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Como dice la palabra, y dice la palabra, mi Jesús lo dice en Juan capítulo 15, yo soy el único que trae la paz, nadie más. Y cuando tú tienes paz, sientes un descanso, así tu cuerpo esté cansado. De verdad, mi Jesús casi no dormía, ¿sabían? Y él casi no comía. Y era robusto, más o menos unos 80 de alto, y era un hombre, bien constituido. Pero para él el alimento era la transformación de las almas, y sentía un gozo. Por ejemplo, en estos días, pues ustedes me escucharon hablar del gozo que sentía cuando alguien da su testimonio y cambia, dice, he cambiado, he sido diferente, he tenido una paz. Entonces por eso un Santo Rosario meditado, orado, no cotorreado como a veces tendemos a hacerlo, no a la carrera de 30 minutos, es lo más rápido que se hace un rosario, 30 minutos, amén. Sí, 45 minutos es lo normal, promedio, un rosario normal de 45 minutos. Por eso cuando tú empiezas a sumergirte en este tipo de rosarios, no pensando el afán de mi trabajo, el afán de tal cosa, es que no sé qué, es que tengo tal otras por allí. Cuando tú empiezas a romper todo ese corre, y empiezas a sumergirte en la presencia de mi mamá, en su vientre virginal, en su corazón inmaculado, empiezas a comprender lo que es el manto de mi Madre María, y empiezas a estar en ella, sientes un descanso, que a ti no te preocupa si tu cuerpo funciona o no funciona, porque lo más importante es lo que está a tu motor principal, que es tu corazón, lo que está allí en tu interior, y tienes un sosiego. Ya no te preocupas si tu esposo hace o no hace, ya no te preocupas si él sigue comiendo comida de cerdos, revolcándose por allá en ese lodo, y él viene con el lodo a tratar de untarte del lodo, a tratar de hundirte en el lodo en el que él anda, o ella anda, ¿no? En el caso de las mujeres. Y tú, si estás en la presencia de Dios y protegido con mi manto celestial de mi Madre María, no te dejes contaminar. Y vive esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y vive ese descanso que pasa todo entendimiento. Entonces, ¿por qué en ocasiones no podemos descansar o no podemos dormir? Porque hay pesos en tu conciencia, hay sentimientos de culpa, tienes dolor, tienes amargura, y por más que tú trates de relajar el cuerpo, no puedes. No puedes porque no tienes sueño, porque hay ideas obsesivas en tu mentecita. Cosas de tu pasado que no has podido resolver, que ni sabes que están allí en tu pasado siquiera, porque no te has dado la posibilidad de revisar qué es lo que hay en tu interior. Y cargas con cosas del pasado que te atormentan de una manera impresionante, y no has podido descansar. Por eso, para darle vida a ese evangelio tan lindo, de que vengan a mí los cansados y cargados, que yo los haré descansar, hay que entrar realmente a conocer del Señor. Conozcan de mí. Pero para conocer de Él tengo que estudiar. Tengo que aprender de Él. Tengo que estudiar, porque ¿cómo voy a aprender sin estudiar de Él? ¿Cómo voy a aprender sin conocerlo a Él? Y tenemos nosotros el gusto de poder conocer a mi Jesús de Nazaret a través de mi mamá María, con su gracia linda.
Y a través de esa gracia sentimos la paz. Sentimos el descanso, sentimos el sosiego. Y eso nos va a llevar realmente a estar en un estado de tranquilidad impresionante. Y sabes que lo más precioso es que cuando uno tiene esa paz, no del cuerpo, mira la diferencia tan grande, qué pregunta tan bonita. Cuando uno tiene el descanso en el espíritu, eso contagia a otras personas. De verdad las contagia. Por ejemplo, yo me pongo a pensar ahorita en nuestra comunidad. Mira la hora que tal vez sea. Llevamos más de 2 o 3 horas haciendo el Santo Rosario. Y ustedes están allí de pronto pendientes, ¿sí? Y están escuchando. ¿Por qué? Porque está ese interés de María. Escuchar la verdad. Porque la verdad a uno le trae una paz y una tranquilidad y no está angustiado. Si la olla se quemó, pues que se queme. Ahora que pasarle una esponja más fuerte para quitarle la... Pero esto es lo más lindo. Y alguien que tenga paz espiritual, mira, si alguien tiene paz física, contagia al otro, para nada. Pero cuando alguien tiene paz espiritual, irradia tanto a los demás, que los demás empiezan a crear una atmósfera de paz en todo su hogar. Eso era lo que hablábamos precisamente del cambio que se ha dado en nuestra familia, de la alegría que se siente ya en nuestra casa. A pesar de que no dejamos de discutir con mi esposa, porque de verdad nosotros tenemos un temperamento volado, nosotros dos, y fácilmente somos unas, ¿cómo es que dicen en México? Que me encanta ese concepto, unos jarritos de amozón, ¿es que dicen? Esos jarritos súper frágiles, ¿cómo es que ustedes le dicen? Jarritos de yo no sé qué, de que le plaque, bueno, bueno, mi mexicano es muy incipiente, y entonces, queso, tlatebaque. Y ser así, tener esa sensibilidad, esa susceptibilidad, de pronto pues ya no la tenemos. Nosotros tal vez somos así, de verdad, con Mónica somos así. O sea, somos susceptibles, ella a su modo y el mío al mío, pero ya no somos igual que antes. Ya no, o sea, yo no sé si tal vez hay otros predicadores que viven en las nubes, ¿no? Nosotros no. Nosotros vivimos todavía en la tierrita, ¿sí? O sea, y tenemos dificultades todos los días tenemos problemas, todos los días. Bueno, unos más que otros, ¿no? Pero realmente nuestra vida es mucho más sosegada, mucho más tranquila, mucho más bonita. A mí como me fascina, de verdad, de pronto cuando aquí estoy haciendo un programa aquí al frente de mi computador y en el espacio que tenemos, y escucho esa risa de los niños, esa alegría de mi hijo, de mi hija en el comedor riéndose a carcajadas. Y eso no solamente de un día, sino siempre, casi frecuentemente, que están riendo y se ríen de bobadas, ¿sí? Y las niñas también riendo, gritando todo el mundo. Y es en tanta alegría, digo, Dios mío, esto nunca se había dado en mi casa. Antes era una amargura, antes era cada uno en su cuarto, y ahora se respira una paz, porque hemos permitido que la oración esté en la casa, que la presencia de Dios esté en la casa. Y como les digo, no dejamos de tener dificultades, pero ya cada uno con su problema. ¿Estás de mal genio? Pues allá tú, mira a ver cómo lo resuelves, ¿sí? En su momento pues nos tenemos que perdonar, hablamos y nos perdonamos y seguimos. No estamos pensando, es que yo me voy a ir, que no hay que, porque hay momentos que uno tiene ira, tiene esas ganas de salir corriendo y acabo con todo esto, ya no quiero seguir más con este ministerio, ya estoy fatigado. Así llega uno en general. Y lo llego a pensar, de verdad. Hay momentos del cansancio que tengo a veces de mi falta de oración. Llego a eso. Pero cuando uno empieza a sumergirse en un rosario lindo, en un rosario meditado, cuando uno habla con personas que sean espirituales, uno logra tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque a uno le infunden ese espíritu lindo, porque el que tiene paz espiritual la transmite a los demás. Cuando uno está en paz espiritual, así llegue el niño o el hijo así medio que no quiere saber nada, tú le das un abrazo y esa paz lo lleva a tener esa tranquilidad. De verdad, tu esposo que llegue diciéndote una cantidad de cosas, tú lo miras con esa paz porque está sumergido en la presencia de Dios y él no tiene más argumentos que decirte, porque así me pasaba con Mónica. Mónica, llegaba yo a insultarla, a decirle una cantidad de cosas cuando estaba en el mundo y ella orando. Y cuando ya empezó a comprender que es el abandono,
Cuando ella empezó a comprender qué es el abandono, cuando empezó a entender qué es estar sumergida en la presencia del Señor, pues ella yo le peleaba y yo me sentía peleando con la pared. Sí, y más rabia me daba y más le decía cosas y ella no se sentía tocada. No se sentía que yo lo que le dijera le fuera a afectar, porque estaba en la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso te invito, si realmente no has logrado esos estados de paz, que busques de la verdadera paz que está en Cristo Jesús. Y en nuestro Santo Rosario, acompáñenos de verdad, porque es una bendición, es un lugar donde fluye leche y miel. Los invito a eso, inténtenlo. Al principio es un poco tedioso, ¿sí? Porque es 2 horas en un rosario, 2 horas y media, llega hasta 4 horas a veces. Hemos llegado hasta 3 horas y media casi. Pero es en una alegría. Y si estás cansado, pues como te decía al principio, ve y descansas un ratico. De verdad, aquí nos ha pasado eso. Estamos en una coronilla y sentimos sueño, pues vete a descansar. Y te despiertas otra vez con ese anhelo de continuar. Sí, pero descansa, no te preocupes, descansa, que lo que tengas que recibir lo recibes. Y tal vez Dios te lleva a ese estado de sueño para que tengas revelaciones, como nos ha pasado aquí con Verónica con respecto al credo. En el credo hemos estado experimentando cosas lindas. Descansa. Estás en las manos de Dios, tal vez Él te lleva a ese descanso, a ese sueño. Si tienes que retirarte, te retiras porque te vas con lo que tenías que aprender, con lo que tenías que recibir. Entonces no estés angustiado en el mundo, no estés apresurado en el mundo. El mundo es de locura, ¿sí? Comida corrida, ¿no? No sé cómo se dice en inglés la comida corrida. Bueno, esa comida corrida, ¿no? Todo es así, todo. La publicidad, todo. Y ahorita que estamos en así encerraditos, ¿sí? Ya nos tocó estar más sosegados, más tranquilos. La naturaleza se está levantando, ya vemos una cantidad de animalitos por todo lado, que antes estaban allá en el bosque, ahora están llegando a las ciudades. Vemos los ríos más limpios, más puros, el aire, se están viendo las montañas más translúcidas, se están viendo cosas más lindas, y en las casas poco a poco está llegando la calma. Nos ha tocado bajar el ritmo de vida acelerado. ¿Y por qué? Porque hemos entrado a ver que realmente la paz es lo más hermoso, pero el hombre solamente cree que consigue la paz desde lo humano, no desde lo espiritual. Y nosotros sabemos que es desde lo espiritual. Por tanto, da vida a ese evangelio que nos dice: aprendan de mí que soy manso y humilde. Aprendan de mí porque mi carga es ligera, mi yugo es ligero, mi yugo es liviano. Aprendan de mí, ven tú que estás cansado y cargado, y yo te haré descansar. Amén, amén, amén y amén. Entonces, ¿cuál es el propósito para hoy? Aprendamos a descansar. A través de mi Madre María, nosotros que somos marianos. Aprendamos a descansar en ella. Aprendamos a estar en ella. ¿Se imaginan los conflictos que ella tenía diariamente? Los conflictos que tenía cuando tuvo que enfrentar la pasión dolorosa, cuando tuvo que ver la vida dolorosa, toda la angustia y el desespero. Pero después de cada noche oscura siempre llega ese día maravilloso resplandeciente. Entonces no estés angustiado de verdad porque estás pasando un momento muy duro en tu casa. No te angusties porque va a llegar ese sosiego, ese reposo. Así el mundo esté revuelto, tu casa esté revuelta, ten tu paz. Y vas a encontrar realmente un descanso tremendo en tu vida. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés, y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida. Inaudito
que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Inaudito que Dios me ame, inaudito que Dios me llame, pero a Dios que me ama y que me llama, tendré que decirle mejor hoy que mañana: Señor, ¿qué quieres que haga? Y Él me responderá: déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Déjame abrir tu corazón, déjame entrar en tu vida, déjate atrapar por mi amor, lo demás es cosa mía, lo demás es cosa mía. Dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso, dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso quien pone su confianza en Él, quien espera llegar y vivir en su casa, no se defraudará. Quien se abandona en sus manos, quien le ofrece su vida o llama a su puerta, Él siempre espera. Dichoso
el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso, dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso. Él lo renovará desde lo profundo de su ser, lo llenará de cantos de liberación. Dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso, dichoso el hombre que se deja atrapar por el amor de Dios. Dichoso, dichoso, dichoso. Que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. La irá, la 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 ira, creo que Jesús vive, creo que Él es fuente de vida, que su cuerpo es el pan que nos congrega y su sangre el vino que nos recrea. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna. Día a día, beso a beso, Eucaristía tras Eucaristía, va al cielo gestando en mí la resurrección y la vida eterna.